ante una crisis sanitaria, social prolongada y económica, de hecho. Pero algo que quedó muy claro en esta pandemia fue que el rol del Estado es esencial y que deberá hacerlo para combatir la pandemia en su totalidad y deberá hacerlo para la transformación, pero sobre todo para un cambio de modelo de desarrollo. Y yo creo que Bolivia, y me alegro tanto de que este seminario ocurra precisamente en Bolivia, porque creo que con la enorme liderazgo de Luis Arce y de Evo Morales, se logró ese cambio de estilo de desarrollo y una nueva constitución para Bolivia, que reconoce precisamente yo diría, las interacciones entre la tierra, entre, bueno, sin duda el buen vivir, el vivir bien, que está en el corazón del pensamiento. Y creo que además esta pandemia nos ha indicado la importancia de la salud, del agua, de la resiliencia y de optar por instituciones públicas que le den valor a estos bienes, digamos. Pero también es verdad que tenemos que acelerar la inversión pública y privada en sectores que generen valor, que den empleo, que disminuyan la huella ambiental. Y desde luego qué duda cabe que estamos enfrentando un cambio climático que avanza. Ya ni siquiera nosotros hablábamos de una crisis silenciosa, pero que hoy es una crisis ruidosa, porque ya vemos enormes sequías, grandes inundaciones y contrastes tan profundos como vamos a ver en un momento. Pero, ¿qué es lo que nos indica? Que requerimos capacidades prospectivas, y me alegro tanto que estén aquí las instituciones, como por ejemplo la CAF, que es tan importante, que creo que el FONPLATA, que también puede jugar un papel central, y cómo transformar la planificación y tener una visión territorial. Es una oportunidad, creo, para construir nuevos pactos con base en gobiernos más abiertos y con mayor participación, sobre todo local. Yo participo hoy aquí con ustedes en dos caracteres, en dos formas. Primero, se ha creado una comisión global del agua como bien común. Y en esa comisión global la copreside Ngozi Okonjo-Iweala, que es, como ustedes saben, la jefa de la Organización Mundial de Comercio, Mariana Mazzucato, que es yo diría una de las académicas más reputadas, que precisamente propone darle valor, aumentar el valor al agua, por ejemplo, a la salud, y contar lo que es importante para la sociedad. Tharman Shanmugaratnam, que es una autoridad en Indonesia, y Johan Rockström de los Países Bajos. Esta comisión pretende analizar la gobernanza, el valor económico y social del agua como bien común y como activo natural. Y desde luego va a plantear desafíos al actual sistema económico y social que considera el agua como una mercancía. Ese es el problema, cuya distribución, uso y precio es desigual, sobre todo desigual para las mujeres. Y por eso me complace representar a la Comisión de Mujeres Líderes. Y lo que se espera de ambas comisiones en realidad es que se prepare un informe global que identifique las acciones requeridas a nivel global para preservar el agua, igualar el acceso, adaptarnos al cambio climático y sobre todo tener una postura, ojalá regional, ojalá común, ojalá global, en la Conferencia Mundial del Agua que va a tener lugar en 2023. Tenemos un año para prepararnos como región, como países, y hacer pues lo que han planteado, que el agua debe ser reconocido como derecho humano, con igualdad, como medio básico para la salud, pero también como insumo para la economía, pero no al revés. Y desde luego se reconoce desde 1991, y Bolivia ha jugado un papel extraordinario en 2010 para que se reconozcan los derechos humanos al agua potable, al saneamiento, pero la verdad es que esto no se está cumpliendo a cabalidad. Y el acceso universal y la calidad al agua tiene un efecto multiplicador, lo sabemos, porque no solamente en lo económico, sino en la salud pública, en la igualdad de género, que son las mujeres las que más, yo diría, sufren por la falta de acceso al agua. Y la verdad es que lo que tenemos que entender, y cambio de cultura en nuestra mentalidad, es que el agua no puede ser vista como una mercancía o como un bien que solo se transa en los mercados.
También es verdad que no es solo un bien público, pero sí es un bien común. Y lo que sucede es que la producción agrícola y minera le ha ganado la partida al uso del agua por los seres humanos, por las poblaciones. Y también es verdad que hemos puesto en jaque la integridad de ecosistema y el patrimonio ambiental y el agua como un servicio ecosistémico central, asociada, por supuesto, a bosques y a otro tipo de ecosistemas, como es el caso incluso de los manglares. El agua es muy sensible a los cambios climáticos, atmosféricos y estacionales. Y hoy por hoy el cambio climático está amplificando, ¿verdad? El agua se ha convertido en un canal de transmisión del cambio climático, sequías, la retracción de los glaciares. Eso me parece gravísimo porque está poniendo en jaque el acceso al agua del futuro. Y a la vez vemos inundaciones y tormentas, o sea, un cambio en los regímenes de lluvias con un gran efecto en las ciudades, en las zonas rurales, que duda cabe. Ahora, ¿cómo enfrentar la economía política y las cadenas de valor del agua? Primero que nada, el agua también está en el centro de la producción económica. Y vemos que el uso agrícola y minero se lleva la mayor parte, el 71%. El uso municipal, un 17%, el uso industrial, un 12%. Entonces, ¿cómo hacemos para que la sociedad, ¿verdad?, desde donde toma y extrae el agua en algún punto de su ciclo, cómo devolverla a los cursos de agua para que no sea tan contaminante y realmente tengamos, la tecnología existe. Y uno de los temas que yo quiero plantear en este debate es que debemos exigirle a los países desarrollados que liberen las patentes de tratamiento de agua. Todas las tecnologías que tengan que ver con agua deberían ser gratuitas para los países en vías de desarrollo, porque definitivamente tenemos que buscar el mejor manejo del agua en la agricultura, que duda cabe, porque hay grandes cultivos exportadores para nuestra región también muy importantes, o para la minería. Y desde luego debemos abordar el tema de los conflictos, como aquí se presentó ya, que están complejizando la gobernanza de los recursos hídricos. La situación del agua en nuestra región, ya lo plantearon los que me antecedieron, pero nuestra región alberga un tercio de los recursos hídricos mundiales, pero presenta altos niveles de estrés hídrico en ciudades y zonas productivas. Tenemos un limitado acceso al agua potable de calidad y menos del 50% a aguas residuales tratadas de forma adecuada. Entonces tenemos que, se habla sí de que las zonas urbanas el acceso a agua potable es del 90%, pero no necesariamente es agua limpia ni entubada que llega al hogar. Y desde luego en las zonas rurales mucho menor. Y el 43% de los países de la región reporta muy malos niveles o bajos niveles en la gestión integrada de los recursos hídricos. La FAO, por ejemplo, reporta, como yo les decía, nosotros digamos que un tercio de los recursos hídricos mundiales, pues la FAO reporta 46% del agua dulce susceptible de usarse en el mundo se encuentra en América Latina y el Caribe. Es decir, si pensamos a dónde quisiéramos estar en un futuro de crisis climática, pues sin duda en América Latina y el Caribe. Pero sí tenemos que ver cómo equilibramos el uso del sector agrícola con lo municipal, con lo industrial. Por otra parte, también somos la región más rica en biodiversidad, 40%, y está amenazada, esa es la verdad. Están amenazadas nuestras ecorregiones marinas, nuestras cuencas de agua, nuestros sistemas arrecifales, bueno, para hablar de lo marino, tenemos el 25% de los manglares, pero no los estamos cuidando. Tenemos el mayor número de ecorregiones terrestres, 24%, 23% de los bosques del mundo, 20% del territorio protegido está ocupado por pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas saben cuidar la biodiversidad. Si no fuera por ellos, no tendríamos realmente la biodiversidad que hoy todavía tenemos. Y la urbanización que ha causado una grave contaminación y que, la verdad, que se están exponiendo casi 160 millones de personas a riesgos de inundación. Entonces, y todo esto se debe, la verdad, a un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, en el cambio de uso del suelo y en contaminación. Y hemos enfrentado
en esta pandemia, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, 3 crisis silenciosas muy graves. La pérdida de educación, la escolaridad presencial, que para mí es fundamental, porque estamos ante una generación perdida. Perdimos alrededor de 56 semanas de escolaridad presencial cuando lo normal son 40 anuales. La violencia de género y la desigualdad de género. Yo creo que para mí esto es fundamental, cómo las mujeres han sido las que más han sufrido en esta pandemia y su desigualdad también se expresa claramente en términos del agua. Y aquí estoy hablando de crisis asociadas, por cierto, a los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo destaco estos, que es la educación, la igualdad de género, el agua limpia, obviamente la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la producción y el consumo responsable y desde luego las alianzas que se deberían generar a nivel global. Pero estamos ante la destrucción de la biodiversidad con alertas climáticas muy importantes. Y la verdad es que si ustedes ven las situaciones de alta escasez y estrés hídrico en grandes ciudades y zonas de mayor actividad económica en nuestra región, y observamos que en las últimas 3 a 4 décadas, ya lo mostró nuestro colega que analizaba la situación de Sudamérica, tenemos 30% más de contaminación, 100% más de frecuencia en desastres, 200% más de conflictos por agua. Y quizás lo que más preocupa son esta desaparición de nieves permanentes y de glaciares, que equivalen a el territorio que ocupa Guatemala. Eso es lo que hemos perdido. 7,000 kilómetros cuadrados en superficies de agua dulce en América del Sur entre 2005 y 2020. Y no estamos observando ese desacople entre la extracción del agua y el PIB. O sea, nuestro PIB está muy bajo, o sea que no quiere decir que, bueno, estamos creciendo y estamos igualando, hemos combatido la pobreza. No es verdad. Estamos acabando nuestros recursos naturales y tampoco es que estemos con un crecimiento o un bienestar más alto. Y la verdad es que los niveles de eficiencia hídrica son muy bajos en nuestra región. Los desastres, bueno, ya lo vemos, ¿no? Entre 60 y 2020 hubo alrededor de 3,500 desastres con una gran cantidad de fallecidos, más de 500,000, 321 millones de personas afectadas, muchas de ellas mujeres, la mayoría de las mujeres. Zonas particularmente expuestas a estas amenazas, pues el Caribe, sin duda, Centroamérica, pero en Sudamérica también hay graves efectos. Entonces, ¿por dónde tenemos que abordar este problema? Primero que nada, tenemos que entender la problemática de la gobernanza y la gestión. La autoridad de agua no tiene jerarquía ministerial y no tiene fuerza política, y eso hay que reconocerlo. Hay una dispersión de instituciones con varios roles: los extractores, los productores, los distribuidores, los reguladores, los fiscalizadores. Entonces, tiene que haber una conciencia pública de cómo queremos gobernar el agua, que es uno de los recursos más importantes. La dispersión territorial de las instituciones nacionales, provinciales, municipales, coexisten gestores comunitarios, municipales, mercados, empresas privadas, y tenemos que fijarnos en los marcos regulatorios que son subóptimos y una capacidad de fiscalización insuficiente. Y desde luego algo que para mí es esencial es precisamente la desigualdad urbano-rural por un lado y entre los quintiles, ¿verdad? Nosotros vemos que millones de personas se están quedando atrás, ¿verdad? Tenemos 161 millones sin acceso al agua, 2,5 de cada 10 personas sin acceso a agua limpia, 7 de cada 10 sin acceso a saneamiento y 23 millones de personas sin acceso a instalaciones de higiene, por lo menos para lavarse las manos. Y en este contexto de pandemia, esto fue más evidente que nunca. Entonces, el quintil más pobre tiene un 25% menos de acceso a agua gestionada que el quintil más rico. Y el quintil más pobre paga 2 veces más que el quintil más rico. Entonces ahí tenemos un problema. El agua que le traen en camiones es mucho más cara que la que le llega a los hogares más ricos. El camión cisterna cuesta 50 veces más que el agua que proviene de la tubería. Entonces ahí tenemos un problema de gestión muy, muy grave que debemos abordar. Desde luego, me parece que
para ir hacia esta transición hídrica sostenible, tenemos primero que reconocer que es un derecho humano al agua y al saneamiento sin dejar a nadie atrás, que el acceso debe de ser equitativo y accesible y asequible en términos económicos a servicios de agua y saneamiento, para erradicar lo que llamaríamos la pobreza hídrica, revertir las externalidades negativas, los conflictos, la contaminación, la sobreexplotación, y promover el manejo circular del agua. Entonces, eso requerimos fortalecer las autoridades de agua y las cuencas, ya lo dijeron aquí claramente, organizar territorialmente cuencas hidrológicas, eso es fundamental, pero hay que articular usuarios y sectores y en ese sentido involucrar a las autoridades locales y establecer prioridades en el uso de agua, definir también asignación y multas por cargos negativos, tarifas más sociales, impulsar incentivos a la inversión y sobre todo a la circularidad, a la resiliencia y al desacople. Promover el almacenamiento del agua. Perdemos una cantidad enorme de agua en las lluvias, no la sabemos almacenar y por lo tanto tenemos que ver cómo logramos almacenar el agua de lluvia y cómo ajustamos la extensión de zonas de riego. Para eso hay tecnologías de goteo, tecnologías muy modernas que deberíamos aplicar en nuestra región. Y claro, debemos mirar cuáles son los modelos de gestión en el sector de agua potable y saneamiento y ver cómo se está manejando esto, por ejemplo, en las áreas urbanas, ¿verdad? Vemos que en 18 de los 20 países de América Latina y el Caribe predominan los prestadores públicos, pero hay excepciones muy delicadas. Chile es una excepción. Chile, el agua es privada y ese es uno de los temas centrales de la actual constitución que se ha puesto sobre la mesa y que está en debate, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente el agua que debe transformarse en un bien público o por lo menos que debe de ser donde predominen los prestadores públicos. En Bolivia, donde estamos, la mayoría son prestadores comunitarios. Y entonces el nuevo rol del Estado que yo quiero poner sobre la mesa es, bueno, sobre todo en áreas rurales, ¿verdad? Donde cientos o miles de prestadores tienen juntas del agua, cooperativas, asociaciones de usuarios, muchas veces son informales, fuera de la regulación y el tratamiento es un tanto precario. Entonces, ¿qué retos tenemos? Pues tenemos muchos retos, ¿verdad? Pero sin duda uno de ellos es la gobernanza. Otro es movilizar inversiones, porque efectivamente necesitamos recuperar inversiones y obtener rentabilidad, pero con marcos institucionales y regulatorios más efectivos, con cobertura y calidad de redes, con buena información, con financiamiento y con entornos donde haya pues yo diría una opinión más favorable de la gestión. Aquí hay algunas digamos, alguna comparación, ¿verdad? De los ingresos de empresas vía tarifas. Como ustedes ven, la que tiene más ingresos justamente es Aguas Andinas, porque en Chile es privada el agua. Pero en Bogotá, en Lima, en San Pedro, etcétera, vemos el caso de Cochabamba, Bolivia. Estos son algunos datos que hemos podido obtener en encuestas nacionales de ingresos y gastos, que no todos lo tienen. Y creo yo que es muy importante entender que la inversión es muy rentable si lográramos universalizar servicios públicos. Aquí, bueno, yo presento un análisis de 2 servicios públicos, pero me voy a referir solo al agua y al saneamiento. En nuestra región hay 166 millones de personas sin agua potable gestionada de manera segura y 443 millones sin saneamiento. ¿Cuánto costaría poder lograr, ¿verdad? Mejorar e impulsar, digamos, esta cobertura a nivel universal? Pues es una inversión de primero de 1,3% del PIB anual, ¿verdad? Y esto podría generar 3,6 millones de empleos por año. Es un sector rentable. Pero claro, eso requiere que haya una alianza público-privada, que haya incentivos y que haya requisitos regulatorios, certeza jurídica, neutralidad tecnológica y reguladores públicos eficaces.
para concluir, yo diría que la universalización del acceso al agua potable y el saneamiento es posible y es rentable. Tendríamos que invertir, como ya dije, 1,3% del PIB regional durante 10 años, 3,6 millones de empleos se podrían generar por año, y es una medida contracíclica porque podría contener contagios, no solamente de este COVID, sino de futuras pandemias, y sobre todo el agua debe ser visto como un bien común que puede equiparar a la sociedad y puede impulsar el bienestar, con una gestión integrada y sostenible. Y sobre todo porque esto puede incrementar la resiliencia ante el cambio climático. Pero eso requiere pactos políticos, una nueva ecuación entre producción, sociedad y medio ambiente, un nuevo modelo de desarrollo. No puede ser este modelo extractivista basado en privilegios, en esa cultura del privilegio que beneficia a las élites, y tiene que haber esta combinación de instrumentos fiscales, presupuestarios, regulatorios y de inversiones. Y esto puede realmente, creo, generar un estado de bienestar con protección social, con vocación universal y una mejor gobernanza internacional. Y por cierto, menciono con carácter de urgente establecer los nexos claros entre agua, suelos, biodiversidad y pago de servicios a los ecosistemas. Estamos hablando de la infraestructura para la vida y el agua es clave para la vida. Muchas gracias y espero que estas reflexiones sean útiles en el interesantísimo debate que ustedes están desarrollando.